Qué bueno estar en la casa del Señor y cantar estos himnos de bendición. Vamos a aprovechar la postura que tenemos para entonces orar y pedir al Señor la bendición sobre el tiempo de predicación también, como solemos hacerlo. Padre, oramos, Señor, rogándote que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y permitas que yo sea un emisor, Padre, exactamente de lo que es tu propósito y voluntad a través de ella, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento, vacíame de mí mismo, Señor, y lléname de tu Santo Espíritu. Y permite, Padre, que por igual suceda con mis oidores, Señor. Concédenos, Señor, tener tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los niños ya veo que salieron a sus aulas, así que si alguno todavía queda, pues vamos a buscar nuestra Biblia, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Pasaje precioso de las Escrituras, que tiene un personaje precioso también, Zaqueo. Zaqueo. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que se llame Zaqueo? ¿No? Saqueadores sí hay, pero... Sin embargo, Zaqueo es un personaje precioso en las Escrituras. Zaqueo. Lucas capítulo 19. Ustedes notarán, los que van llevando apuntes, que el último texto que utilizamos fue el texto del joven rico, que termina en el capítulo 18, versículo 30. Los versículos que siguen del capítulo 18, pues son pasajes sobre los cuales hemos predicado ya en otras ocasiones. Así que nos fuimos directamente al pasaje del capítulo 19 que habla de Zaqueo, el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Este pasaje es de aquellos que solamente aparecen en el Evangelio de San Lucas. Así que vamos a tomar algunos minutos para leer los versículos que van del 1 al 10 y luego vamos a ver cuántas cosas podemos aprender de este encuentro del Señor Jesucristo con Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Normalmente nosotros medimos la grandeza de una persona en función o de su estatura física o de su estatura moral. Y en este caso estamos hablando de un enano, como quien dice, una persona que no tenía ninguna estatura física, dice la Escritura aquí que era pequeño de estatura y que evidentemente no tenía ningún tipo de estatura moral tampoco. Tanto así que era despreciado y señalado como un mercader, un publicano. Pero sin embargo, he titulado el mensaje: ¿Quién fuera engrandecido como Zaqueo? Fue una persona que el Señor tomó y engrandeció en base a pura y simplemente su fe. Hay tanto que aprender de Zaqueo y de su persona. Nosotros vemos aquí que el versículo 2 dice que él era jefe de cobradores, o sea que no solamente era un publicano, cobrador de impuestos, los cuales eran completamente desechados y prácticamente odiados por el resto de los israelitas porque estaban cobrando impuestos para los romanos, sino que además de esto, recuérdense que eran personas muy corruptas por lo general, y este era jefe de los corruptos, era un corrupto jefe de corruptos, o sea que imagínense ustedes por dónde andaba la corrupción de este hombre. Y es interesante
que en Lucas capítulo 3, cuando nosotros vimos que Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto, dice que vinieron a él algunos publicanos y le preguntaron que qué debían hacer ellos también. Y esos publicanos, cuando vinieron a ser bautizados, Juan el Bautista, le dijeron a Juan el Bautista: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea que no solamente eran personas que cobraban impuestos, sino que chantajeaban a las personas también. Consecuentemente eran personas muy repudiadas y personas que para ellos lo único importante era lo metálico. Eso era lo importante en su vida. Este hombre era un jefe de ellos, un jefe de cobradores. Dice la Escritura aquí que era un hombre rico también. Nosotros lo vemos en el versículo 2. Dice, era jefe de publicanos y rico, o sea que tenía un patrimonio, de alguna manera Dios lo había permitido, a pesar de que fuera de una manera incorrecta que lo tuviera. Pero es interesante cómo esta riqueza de Zaqueo no va a ser exactamente un obstáculo en el momento en el cual tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, como lo fue en el caso de aquel joven rico que era piadoso y que era fariseo y que era principal. Y que el problema de él, lo vimos la semana antepasada, era sus riquezas lo poseían. Pero como nosotros hemos leído ya en el pasaje, no es el mismo caso de Zaqueo. A pesar de ser una persona con un historial, un comportamiento de corrupción, haber logrado bienes materiales de una manera no digna, pero sin embargo, nosotros vemos que esto no va a ser ningún tipo de impedimento para que él pueda recibir del Señor Jesucristo el perdón y la salvación. El problema no es lo que tú tienes, el problema es qué tanto te posee o qué tanto afecta sobre ti aquello que tú tienes. Y por lo general sabemos que la riqueza se convierte en un gran tropiezo. No en vano dijo el Señor que más fácil era, ¿recuerdan?, que entrara a él camello por el ojo de la aguja, que el que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero era un hombre genuino que tenía un interés curioso en el Señor Jesucristo. Su interés por el Señor Jesucristo era simple curiosidad. Él oyó que el Señor Jesucristo iba a pasar por ahí y dijo, bueno, esta es mi oportunidad de yo verlo. Él quería identificar al Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Él quería identificar al Señor Jesucristo. Había oído hablar del Señor Jesucristo. Recuérdense que el Señor Jesucristo está yendo de regreso luego de su periplo por el norte de Galilea. Él estaba regresando hacia Jerusalén, a Judea, y entonces pasaba por la ciudad de Jericó. De hecho, el pasaje que no vimos nosotros tiene que ver con la sanidad de un ciego en esta ciudad de Jericó, fuese a la entrada o a la salida. El hecho es que se encontró con esos ciegos, pero siguió hacia la ciudad, y en la ciudad ya había todo un movimiento esperando, expectante, porque venía Jesucristo por ahí, aquel que estaba haciendo milagros, ya de casi 3 años haciendo milagros, y tenía siempre grandes multitudes que iban detrás de él. La multitud iba siguiendo al Señor Jesucristo, él iba entrando en la ciudad, y Zaqueo tenía mucha curiosidad por saber de aquel del cual había oído. Evidentemente, no solamente se contentó con oír del Señor Jesucristo, sino que quería aprovechar la experiencia del encuentro con Él de una manera personal. El impedimento era evidentemente su altura. Si había una multitud alrededor del Señor Jesucristo, Él era bajito, no había manera de que pudiera ver ni siquiera la cara del Señor Jesucristo. Pero más que nada, nosotros lo que estamos viendo acá es que hay un interés en el corazón de este hombre que de algún punto surgió. Y no nos cabe ningún tipo de lugar a duda que fue el mismo Señor Jesucristo que puso ese interés en el corazón. Esto es algo que es prácticamente una especie de detonante. Cuando nosotros exponemos la palabra del Señor, cuando nosotros presentamos al Señor Jesucristo a una persona, las reacciones son diversas. Muchas veces algunos dicen, bueno, ya te oiremos en otra ocasión, como le sucedió al apóstol Pablo. Pero hay otras veces que el Señor ilumina los corazones, las mentes, las voluntades de las personas para que se interesen, agucen sus sentidos y ellos puedan percibir lo que tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Dios puso un interés en el corazón de Zaqueo, porque él pudo bien haber estado pues concentrado en sus negocios, en sus finanzas o en lo que le fuera importante para él, su familia o lo que fuera. Pero sin embargo, puso el interés en el corazón de Zaqueo, porque siempre sucede de esa manera. O sea, el pecador no es que busca a Dios, sino que Dios busca al pecador y atrae al pecador hacia él. Y cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, cuando una persona asiste a una congregación, oye un mensaje sobre la palabra de Dios, tiene una exhortación en un estudio bíblico, en la calle, en el lugar de trabajo,
que viene de parte del Señor, esa persona pues sencillamente se va a sentir interesada y atraída. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es que produzca esa sed espiritual en el corazón de las personas, para que entonces cuando nosotros vayamos con el agua que sacia del mensaje del Evangelio, pues esa persona pues la beba y ciertamente pueda venir al conocimiento de la verdad. El hecho es que Dios creó ese interés, y lo vemos de una manera muy clara en el versículo 5, porque fíjense que cuando llegó el Señor Jesucristo a aquel lugar, inmediatamente miró hacia arriba y se encontró precisamente con que Zaqueo estaba arriba de aquel árbol. El Señor esperaba encontrarle ciertamente ahí. El Señor esperaba encontrarse con Zaqueo en esa ciudad de Jericó, arriba de ese árbol, y esto es algo que sencillamente viene de la misericordia de Dios. Hay muchas personas así, personas que se acercan y es simplemente por un interés curioso, y eso ya de por sí es una bendición. Consecuentemente, la ilusión de nosotros como creyentes es que esas personas sean atraídas por el Señor y enamoradas por el Señor hacia la enseñanza de su palabra y hacia la persona de nuestro Salvador, a fin de que perseveren buscando de Él, perseveren buscando un encuentro con Él. Además, Zaqueo era una persona resuelta. Dice el versículo 4, que él corrió delante. Versículo 4 dice, corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, que cuando supo que el Señor Jesucristo venía, no solamente se sintió atraído, interesado, curioso por ver al Señor Jesucristo, sino que el impedimento él tenía que superarlo de alguna manera. Y como el tumulto estaba en este punto, y él sabía que el Señor iba a seguir en esa ruta, pues se fue adelante, se encaramó arriba de aquella mata, de manera de que tuviera un palco en el momento que el Señor Jesucristo pasara por ahí. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces nosotros nos quedamos troncos por causa de nuestras limitaciones. O sea, muchas veces decimos, yo no puedo, no me es posible, yo no entiendo, tal vez, no tengo tiempo, tengo que atender tal cosa, o sea, no, realmente no entendí. Y muchas veces nosotros tenemos cierto tipo de limitaciones, no me es fácil leer, se me quedaron los espejuelos, hasta ese tipo de limitaciones muchas veces, ¿verdad? Y aceptamos las limitaciones y que esas limitaciones nos limiten. Pero este hombre no, fue una persona resuelta. Él quería, y como quería tener un encuentro con el Señor Jesucristo, él sencillamente superó sus limitaciones, se sobrepone a sus limitaciones. Su limitación fundamental era la estatura. Era un hombre pequeño de estatura. Consecuentemente, ¿qué hizo? Tomó una decisión: yo voy a ver a Jesucristo, yo voy a encontrarme con Él y sencillamente me voy a poner por encima de las limitaciones, voy a superar las limitaciones y voy a encaramarme arriba de una mata si es necesario. En ese momento él no estaba pensando en su imagen, ni estaba pensando en lo que los demás pensaran, ni le importaba mucho menos que le dijeran loco, fanático, lo que fuera, sino que sencillamente él no quería dejar pasar la oportunidad de que el Señor Jesucristo estaba entrando en la ciudad y él quería conocerle, él quería ver al Señor Jesucristo. Hay otra característica de este hombre, además de ser una persona resuelta, que resuelve y que toma decisiones. Además de esto, vemos que era una persona que era conocida por el Señor. Y a mí me llama mucho la atención el versículo 5. Fíjense que en el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. ¿Quién le dijo el nombre del personaje de Zaqueo al Señor Jesucristo? Y esto es interesante. Ustedes saben por qué es interesante y por qué quiero poner énfasis en ello. Porque muchas veces pensamos como que, bueno, al pastor el Señor lo conoce, tal vez conoce al hermano Oscar, y tal vez conoce al hermano Leo, o a Eury, o a Temi, pero a mí no me conoce. ¿Y quién puede escapar del conocimiento del Señor? ¿Quién puede escapar de la mirada del Señor? Cuando el Señor llegó a ese sitio, ya él había puesto de antemano el interés en él, y el Señor sabía dónde se iba a encontrar, exactamente dónde se iba a encontrar con Zaqueo. Zaqueo no lo sabía, pero lo sabía el Señor. Zaqueo tomó una decisión pura y simplemente, tenía un empeño en tener un encuentro con el Señor Jesucristo, y no importaba cuál fuera el impedimento, lo iba a echar a un lado, y decididamente se encaramó porque habría de pasar por allí. Pero qué interesante el hecho de que él habría de pasar por allí, el Señor habría de decirle, Zaqueo, desciende
desciende aprisa. Todos nosotros tenemos que tener presente que por mucho que nosotros pensemos que Dios está lejos de nosotros, no es así. No es así. No hay nadie que esté ajeno del conocimiento de nuestro Señor. Este hombre le pasó exactamente lo que decía el salmista en el Salmo 69, versículo 5, cuando dice: Dios, tú conoces mi sensatez y mis pecados no te son ocultos. Tú sabes quién soy yo, tú sabes hasta qué punto yo he pecado. Y el Señor conocía a Zaqueo y conocía la vida de Zaqueo, pero sin embargo, Zaqueo no sabía que el Señor le conocía. De una manera muy particular, Dios, si bien conoce a todos los seres humanos, de una manera muy particular, Él dice que de los que son suyos, que son sus ovejas, dice, aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene completamente contabilizados o contados. Cuando la Biblia habla de las ovejas del Señor, dice que Él, como buen pastor que es, va delante de sus ovejas y a sus ovejas llama por su nombre. O sea, Él conoce el nombre de cada quien. Y tal vez tú pensarás, bueno, el Señor a mí no me conoce de una manera particular. Bueno, sí te conoce, te conoció desde siempre y ahora mucho más, si tú eres parte de su pueblo, parte de su rebaño. Zaqueo era una persona conocida por el Señor, identificada por el Señor con su nombre y con su apellido. Él sabía quién era Zaqueo, único delante de los ojos de Dios como todos y cada una de sus criaturas. Pero Zaqueo se caracterizaba también porque fue una persona capaz de apreciar en todo su valor lo que significaba, lo que implicaba el llamado, la invitación del Señor. En el versículo 5, cuando el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense que Él está inmediatamente abierto al llamado del Señor Jesucristo. Dice el versículo 6 que entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Así como fue rápido y se subió, así más rápido se apió de la mata para ir a preparar todo para recibir al Señor Jesucristo con tremendo gozo. Vemos en Zaqueo una persona abierta al llamado del Señor. ¿Cuántas personas no son así? Que por más que una vez y otra vez y otra vez reciben el llamado del Señor, la invitación del Señor, sin embargo nosotros vemos que la dejan pasar por alto. Es muy interesante que la Escritura enseña aquí que el Señor le dijo: es necesario que hoy yo pase por tu casa, ¿verdad? No dice así, sino que yo pose en tu casa. Y hay una tremenda diferencia en pasar por, como a muchos les sucede, y posar con. Cuando el Señor habla de aquellos que son capaces de escuchar su voz y abrir la puerta, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Es una idea de estadía. O sea, el Señor no iba pura y simplemente a pasar por la ciudad de Jericó, sino que iba a hacer una pausa, iba a quedarse con Zaqueo, en la casa de Zaqueo. Qué privilegio para Zaqueo. Y es exactamente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. No simplemente pasar por nuestras vidas, sino quedarse en nuestras vidas, quedarse en nuestros corazones. Y Zaqueo estuvo más que anhelante y más que gozoso, diligentemente se apresuró a fin de poder recibir al Señor Jesucristo en su propia casa. Qué honor, y qué honor tan apreciado por un hombre pecador, por un hombre que sencillamente no era más que una persona desechada de todo el mundo por la naturaleza de su pecado y de su avaricia. Fíjense, hermanos, cómo este hombre, a pesar de ser un hombre muy rico, con dinero indudablemente mal habido, a pesar de ser una persona detestada, un pecador público. Los pecadores, cuando se hablaban de hombres pecadores, normalmente se hablaba de publicanos, como un paradigma o prototipo del pecador, así como de las prostitutas o las rameras, como paradigma de las mujeres indignas. Así se hablaba de los publicanos. Pero sin embargo, este hombre estaba dispuesto a deshacerse, despojarse de lo que fuera necesario a fin de que no hubiera ningún tipo de impedimento para que el Señor Jesucristo fuese glorificado en su vida. Y yo quiero que ustedes también presten atención a los versículos 7 y 8 en este sentido. Dice aquí que al llegar el Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo, ¿qué hicieron los demás? Comenzaron a murmurar de una vez, porque había entrado el hombre santo, el rabino,
¿verdad?, había entrado a la casa de un pecador. Bueno, a eso fue que vino el Señor Jesucristo, así lo confirma al final del texto. Hay 2 veces que el Señor Jesucristo dice que Él precisamente vino a buscar y salvar a los pecadores, aquellos que se habían perdido. Una vez en este pasaje y la otra vez cuando habla de la oveja perdida, precisamente, que lo vimos ya en Lucas, creo que capítulo 16. Pero fíjense qué interesante la reacción de este hombre. Cuando él se dio cuenta de que estaban tratando de poner un tropiezo en que el Señor Jesucristo se quedara en su casa y permaneciera con él, él dijo, ese es el problema. Bueno, lo que sea el problema vamos a quitarlo. Se puso en pie, dice el versículo 8, y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los reparto ahora mismo a los pobres. Y si alguno he defraudado en lo que sea, le devuelvo cuadruplicado. Yo no sé qué números serían lo que él sacaría, pero si le quita la mitad y del dinero mal habido devolvía con 4 veces más aquello que había tomado de otro, evidentemente el despojo era un despojo tremendo el que estaba haciendo. Y para un hombre que había vivido su vida dedicado precisamente a eso, a sacarle dinero a los demás, que el dinero era su Dios, su razón de ser, su vida, su trabajo, su profesión. Está hablando pura y simplemente de que para él no había nada que fuera más valioso en ese momento que el hecho de que el Señor Jesucristo estaba con él en su casa. Es el caso de cada uno de nosotros. Es el caso de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces anteponemos tantas condiciones para decirle, Señor, ven a mi corazón y quédate aquí, quédate en mí? Pero este hombre no tenía problema. Si iba a quedar teniendo que pedir en la calle mendigando, no importa. Pero si ese es el problema, dice, vamos a quitar el problema, el impedimento que haya, estoy dispuesto a despojarme de él. Sin embargo, ciertamente era un pecador perdido. Era considerado así por los hombres, lo vemos en el versículo 7, dice, ha entrado a la casa de un pecador, ¿verdad? Y en el versículo 8 nosotros vemos que el mismo Zaqueo manifiesta su condición de pecador cuando está manifestando su arrepentimiento y está diciendo sencillamente, yo estoy dispuesto a despojarme. O sea, yo no quiero seguir en lo que yo estoy, yo lo que quiero es que tú estés aquí conmigo. Este hombre, Zaqueo, cuyo nombre nadie se lo pone a sus hijos, ¿verdad? Era un hombre admirable, una persona que supo apreciar en todo su valor la oportunidad de tener a Jesucristo con él. Y que no hubo nada que no estuviese dispuesto a deshacerse, con tal de tener el gozo de tener a Jesucristo en su casa. Fíjense que dice mal la Escritura sobre el versículo 9, dice que el Señor respondió, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham. Ustedes saben la implicación que tiene esta aseveración del Señor Jesucristo. No el hecho de que él era un israelita eran todos los que estaban allá. Tú dirías, bueno, hijo de Abraham, sencillamente por descendencia. No, la Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 9 que no son hijos de Abraham aquellos que son de la descendencia de Israel, sino que son hijos de Abraham aquellos que por la fe de Abraham son considerados hijos de parte de Dios. Los hijos que son según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Los que participaron de la fe de Abraham. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Este es parte de mi familia, este es parte de la familia de Abraham, este es parte de la familia de Dios, este es parte de los que viven por fe. Y realmente, si hay una familia de la cual nosotros debemos sentirnos honrados de ser parte, es de la familia de Dios, de la familia de Abraham. Hijos de Dios por medio de la fe que tuvo Abraham. La fe en Cristo, la fe en Dios. La condición sine qua non para que nosotros podamos ser redimidos por fe de nuestro pecado. Este hombre fue salvado por Dios precisamente por causa de esa fe. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación había llegado a la casa de Zaqueo ese día porque había llegado, ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Él es el único que puede perdonar a los hombres sus pecados. Él es precisamente la persona que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que ya está perdido. Una raza humana, una humanidad completamente perdida por causa del pecado. Del cual
Zaqueo no es la excepción, sino simplemente uno más, al igual que todos y cada uno de nosotros. Pero Zaqueo fue engrandecido por el Señor a causa precisamente de que sin ningún tipo de tropiezo y con diligencia aprovechó la oportunidad de ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes son similares a Zaqueo en algunos aspectos, pero en otros aspectos no. Por ejemplo, nosotros somos similares a Zaqueo en el sentido de que muy frecuentemente nos subimos, ¿verdad? Y nos subimos no exactamente en una mata, en un sicómoro, pero sí en nuestro orgullo. Y muchas veces somos espiritualmente enanos como lo era Zaqueo, pero sin embargo nos creemos que somos algo. Un jefe, un principal. Somos similares a Zaqueo tal vez cuando sentimos una curiosidad por las cosas que tienen que ver con Dios. Pero sin embargo, muchas veces nos quedamos en la simple curiosidad y no llegamos a tener la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, lo que hacemos pura y simplemente es decirle al Señor: Señor, me interesas, pero no te necesito. Y somos autosuficientes, o nos creemos tales o ricos, cuando realmente somos nada más que unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Porque sin Cristo un hombre no es absolutamente nada. Igual que Zaqueo, somos corruptos por naturaleza. No hay ninguno, absolutamente ninguno de nosotros que diga que no lo es. Si por nosotros es, no servimos para nada. Vivimos mintiendo y vivimos engañando. Y eso es precisamente la esencia de la naturaleza del trabajo que tenía Zaqueo. Mentir, engañar, robar, defraudar, como él dice. A los que es defraudado, dice, le devuelvo cuadruplicado. Y todos nosotros somos así. Sobre todo hemos defraudado a nuestro Dios, a nuestro Creador, al punto tal de que nos llegamos a acostumbrar a vivir con el pecado. Yo no sé qué edad tenía tenía Zaqueo. Yo no sé qué edad tenía Zaqueo. ¿Cuántos años tenía pecando Zaqueo? Yo no lo sé. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Cuántos años de pecador tenía? No tengo idea. No tengo idea. Pero evidentemente, cuando estaba en una posición de jefe, de cobradores, de publicanos, no podía ser un muchachito. Era cabeza de una casa, de una familia, ¿verdad? O sea, evidentemente tenían que ser muchos años, con mucho pecado acumulado que había sobre él. Y estaba acostumbrado a vivir así. Esa era su vida de pecado, era su rutina. Sin embargo, hubo un día que hubo una diferencia. ¿Y cuándo fue eso? El día que tuvo una cercanía o un acercamiento del Señor Jesucristo. Ojalá nosotros fuéramos como Zaqueo, no solamente en esas características negativas, sino también en lo que sí hizo Zaqueo. Ojalá nosotros pudiésemos reconocer con humildad que nosotros no somos otra cosa que pecadores perdidos. Y reconocerlos al punto tal de que, convencidos de que lo somos, clamemos a Dios de todo corazón diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Nosotros debemos, como Zaqueo, reconocer que no merecemos absolutamente la presencia de nuestro Señor en nuestra casa, en nuestro corazón. Pero debemos valorar la invitación que Dios hace, y la hace a todo ser humano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo, dice la Escritura, que va a ser salvo. Y aceptar al Señor Jesucristo, no importa cuáles sean las consecuencias. Si tiene que devolverlo todo, la mitad o cuadruplicado, no importa qué. Si tiene que despojarte de lo que sea, no importa qué, porque lo importante es que el Señor Jesucristo pose en ti, en tu corazón, contigo de una manera permanente. Eso es lo más importante. Consecuentemente, ojalá que fuésemos todos como Zaqueo, que se arrepintió de una manera genuina. Yo creo que si hay una evidencia en la Escritura de lo que se llama un verdadero arrepentimiento, es el caso de Zaqueo. Un arrepentimiento notable, un cambio completo de vida que viene como consecuencia del encuentro con el Señor Jesucristo y el haber recibido la salvación que viene solamente de Él. Zaqueo entra en la familia de Dios como un hombre de fe. Y es la única manera como nosotros podemos entrar, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo,
a ser parte de la familia de Dios. Un hombre resuelto, un hombre decidido, un hombre que se sobrepone a sus limitaciones, un hombre que recibe a Jesucristo en su casa, y es exactamente en eso en lo que tenemos cada uno de nosotros que asegurarnos de ser igual que Zaqueo. ¿Cuál de ustedes quisiera llamarse Zaqueo? ¿O cuál de ustedes quisiera ser engrandecido por el Señor? Así como lo fue Zaqueo, de ser un pecador perdido, inmerso en la avaricia, ajeno de la vida de Dios, a venir a ser un hijo de Dios por la fe de Abraham, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, salvo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo el Señor. Ojalá fuésemos nosotros, todos los que estamos bajo este techo, sin lugar a ningún tipo de duda, elevados por el Señor, como lo fue aquel hombre de poca estatura que se llamó Zaqueo. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el tropiezo? ¿Cuánto tienes de lo cual no estás dispuesto a despojarte? O como el joven rico, o como Zaqueo. Pero si has tenido a Jesucristo cercano a ti, mi invitación es a que de una vez por todas abras tu corazón a Él para que Él pose en tu casa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ejemplo de Zaqueo, Señor. Gracias, Padre, porque no hubo impedimento para que tu gracia y tu misericordia se manifestase en Él. Que ese día no esperaba, Señor, todo lo que tú tenías guardado para Él, pero que sencillamente fue diligente, te obedeció y no puso, Señor, obstáculo para recibir tu favor, tu gracia y tu misericordia. Oh, Señor, tú conoces los que estamos aquí reunidos esta mañana. Si fuera yo, Señor, yo diría, todos somos hijos tuyos, Señor, por la fe. Pero tú sabes, Señor, si alguna todavía no ha hallado cabida, Señor, tu corazón, si tú no has hallado cabida en su corazón, Señor. Y queremos rogarte en esta mañana, Señor, que esta iglesia esté llena de creyentes, no de personas bien intencionadas, Señor, ni de simples curiosos, sino de personas, Señor, que atraídas por ti, entreguen sus corazones a ti. Y que nos concedas, Señor, aún más el tiempo y la oportunidad de poder ser testigos de las misericordias de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él, Señor, por Cristo, te pedimos estas cosas. En el nombre de Él. Amén.